A partir de este momento, volvemos a salir a escena. Los invitamos a descubrir juntos la cartelera teatral de Buenos Aires a través de A Escena, la experiencia que reúne a protagonistas y espectadores. Idea, conducción y producción general, Mariela Techoboires. Locución artística y asistencia de producción, Alejandro Reitano. Como siempre en el teatro, y una vez más en la radio, todos salimos a escena. ¿Apagaron sus celulares? Ya dieron sala. Ya nos llamaron a escena. Que disfruten la función. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos? Muy bienvenidos. Llegamos a otro martes, 22 horas y por supuesto, volvemos a encontrarnos con una nueva salida a escena. Y como saben, desde hace un mes aproximadamente, creo que estamos hoy iniciando nuestro segundo mes en realidad, de encuentros a través de nuestro canal de YouTube. Esta nueva vía de comunicación que hemos encontrado para estar en contacto con todos ustedes y por supuesto vincularnos, a encontrar a esas dos puntas, unir esas dos puntas. Por un lado, los protagonistas de la ciudad, de la cartelera de nuestra ciudad, y por el otro, ustedes, los espectadores. Continuamos, por supuesto, con nuestra página en Facebook, aquí nos siguen encontrando también con nuestro perfil en Instagram, a escena-medios radio, y por otro lado, @escenaradio1. Como saben, mi nombre es Mariela Techoboires y por supuesto saludamos también a Alejandro Reitano, que nos sigue acompañando desde la locución artística. Y hoy los vamos a invitar a conocer de la mano de una de sus protagonistas una de las principales obras, diría, que tiene la cartelera teatral de nuestra ciudad por estos días. Acaba de llegar de su gira por España, así que bueno, realmente la estamos encontrando en un momento muy particular. Seguramente nos va a contar todo lo que estuvo pasando allí en el viejo continente. Estamos hablando de Rota, una obra de Natalia Villamil que van a ver, echa luz sobre un duelo que generalmente queda oculto, un duelo que habitualmente no conocemos. Así que eso va a venir, todo eso y mucho más, por supuesto, lo vamos a compartir a la vuelta en esta salida de escena. La esencia misma del teatro es el cambio. Te hace reír, llorar, pensar. Cuando salgas del teatro, ya no serás la misma persona que al entrar. Estás invitado a ser protagonista en esta historia. Salí con nosotros a escena. Bueno, ahora sí le damos la bienvenida entonces a Raquel Ameri. ¿Cómo estás, Raquel? Bienvenida. Realmente es un gusto poder volver a encontrarnos en una de estas salidas a escena. Bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por convocarme a la charla, al compartir. Y bueno, sí, como vos bien dijiste, estoy todavía aterrizando. Muy contenta también de volver y bueno, de la experiencia que fue girar con la obra.
Es cierto, me imagino una experiencia realmente súper enriquecedora. Y yo diría por dónde empezar, ¿no, Raquel? Con con esta historia, la historia de una mujer de la que piensan que está loca, una mujer que está aburrida, aburrida de mirar al cielo, una madre que crió a su hijo con todo su amor, pero que de un día para el otro se convierte en la madre nada más ni nada menos que de un femicida. Sí, bueno, es una historia que lamentablemente nos encontramos a diario con estas historias. Justamente, bueno, ayer fue el caso de un femicidio que sucedió ayer y me encontré de golpe, bueno, escuchando la noticia desde el lugar que nos impacta generalmente, ¿no? Que es el lugar de, como mujeres que comprendemos, y yo incluso por la experiencia de haber sido víctima de violencia en lo personal, entender lo difícil que es llegar a detectar el peligro, ¿no? Y que cuando ya está muy avanzada la situación, bueno, cada vez se hace más difícil y lamentablemente, bueno, hay todo un encuadre institucional y que no acompaña para que las situaciones se puedan atender a tiempo, ¿no? Y eso es tremendo. Y ayer viendo esta noticia, bueno, yo vengo transitando la obra desde el lugar de la madre del femicida, ¿no? Fue todo un proceso poder llegar a encarnar ese personaje corriéndome de mis propios prejuicios o de mis propias ideas o de la distancia que yo también como mujer he tenido que poner frente a la problemática para poder, bueno, salir ilesa, ¿no? De alguna manera y recuperar mi autoestima y empoderarme y volver a sentir que era dueña, ¿no? De mi vida, de mi existencia. Eh, pero estar del otro lado también me sumó un montón de información que tiene que ver con lo que yo digo, bueno, a diario siendo mamá de varones, eh, empecé a sentir como mucho más potente la necesidad de encontrar un diálogo, una comunicación con la parte de lo que sería, bueno, las masculinidades. Digo, esta madre que es mi personaje, la obra de alguna manera eh, nos invita de una forma, ¿no? A ser testigos de una historia que generalmente no la tenemos, pero después nos encontramos que en realidad estamos mucho más cerca de eso que lo que creíamos, que siendo madres, hijas, parejas, exparejas, sobrinas, digo, yo comenté en una oportunidad que cuando estuvimos en Miami con la obra, la función después al terminar había una posibilidad de compartir con el público, de debatir, de preguntas, y una chica argentina que hacía mucho tiempo vivía allá levantó la mano y dijo, mi tío mató a mi tía, ¿no? Y ella, digamos, era de la familia del femicida, Ujú. y estaba muy conmovida, muy agradecida, y bueno, te digo, te lo cuento y se me eriza la piel, Es muy porque impresionante realmente imaginar la situación, ¿no? y entonces la obra nos termina, digo, yo hice ese proceso, digo, en el camino del proceso de ensayos y de montaje. Hoy ese camino lo transitan los espectadores. Es como que esa construcción que hicimos con Mariano Stolkiner y el texto de Nati Villamil respecto a cómo fuimos encontrando la manera de acercar esta historia, ese transitar que tuvimos, que fue difícil, que nos interpeló, que nos pasaron un montón de cosas en el proceso, hoy creo que es lo que le pasa al espectador, de alguna manera. Primero, como yo digo, incluso yo ya estoy en la entrada de público, ¿no? Entonces el vínculo con el espectador, y más siendo un unipersonal, las relaciones desde el momento que el público entra a la sala. Y ya desde ahí, desde el arranque, yo estoy mirando a los espectadores y a las espectadoras, y en un momento yo empiezo a sentir que hay un juego ahí en el cual, ¿no? Como que el espectador dice, a ver, yo te vine a ver a vos, pero vos me estás mirando a mí. ¿Quién mira a Claro. quién? ¿No? Ujú. Y desde Exacto. ese lugar, este personaje, toda la obra está mirando,
y el público empieza a ver eso, ¿no? Como que en realidad el que está siendo mirado también y cuestionado es ese lugar social que ocupamos y que es difícil claramente modificar, porque ante un femicidio la verdad que la reacción que tiene es obviamente alejarse, ¿no? Y no empatizar con esta parte de la historia, pero la obra nos invita a hacer un movimiento que nos deja reflexionando, nos abre nuevas preguntas, y como te decía, como mamá de varones, digo, bueno, hay algo respecto a cómo vamos a acompañar a nuestros hijos, pero también es cierto que hay algo que hay que modificar estructuralmente, porque nuestros hijos son nuestros hijos hasta cierto punto, después son hijos del patriarcado, de una cultura, de un estado, de un país, de la calle también, ¿no? También, Eh, entonces, también. bueno, todo eso, todo eso se mueve con la Es, obra. realmente sí, es muy impactante e, como decías, ¿no? Invita a reflexionar, a interpelar la vida, las organizaciones, la manera en que vivimos, la manera en que nos vinculamos. Y como decías, súper interesante poder mostrar este otro costado de la historia con el que, bien decías, resulta difícil empatizar, pero me da la sensación a través de tu personaje que termina siendo una víctima más de toda esta situación, una víctima más, una víctima colateral, si queremos decir, de este Claro. femicidio, ¿no? Realmente es impactante cómo en el relato se ve la manera en que crió a su hijo, que lo acompañó, como decías, que bueno, como ocurre en el día a día en nuestra sociedad, bueno, uno puede acompañar hasta cierto punto, los chicos van creciendo, hay que dejarlos volar. Entonces, bueno, a partir de ahí, qué es lo que pasa, ¿no? Sí, bueno, y después, más allá, obviamente, de la temática central, y como vos bien dijiste, es una madre en duelo, porque este hijo, después de cometer el femicidio, se suicida. Entonces, para ella es, bueno, es una pérdida, la pérdida más aterradora que cualquier madre puede fantasear, la de perder un hijo. Y en ese sentido, ahí ella no puede escapar al amor que le tiene, aunque también está conectándose y reconociendo de lo que su hijo también, en lo que se ha transformado, en lo que hizo. Entonces, bueno, es como un doble duelo, digo yo, ¿no? Está el duelo privado de esta mujer que con todo lo que ha hecho su hijo, igual de todas maneras tiene que transitar este duelo y volver a encontrarse con sus cosas y su habitación vacía. Y por otro lado, un duelo público, un duelo social respecto a un hecho que impacta, ¿no? Socialmente, que podemos mirar hacia otro lado, pero no nos deja de hacer sentir que estamos constantemente con este tema doliéndonos, ¿no? Como sociedad. Y, y bueno, y ella atravesando como estas dos capas de la tragedia, ¿no? Ujú. Y la obra que tiene, como, bueno, Mariano Stolkiner ha trabajado mucho con esta idea de que la obra, bueno, no fuera literal en el sentido del montaje, de la puesta, que, que fuera más abstracta y que todos los elementos que están fueran como símbolos bastante abiertos para que el espectador también estuviera activo, ¿no? En el construir ese universo. Y entonces cuando ella habla de la puertita de alambrado, no va a ser la misma puertita para cada uno de los espectadores que van pasando una y otra función. Sí, sí. Entonces eso también es muy rico del espectáculo, porque no es que, bueno, se construyó la puertita de alambrado y es la misma todas las funciones y para todas las personas. Y así, bueno, el texto está súper poblado de imágenes y en ese Totalmente. sentido la obra crece y viaja en la imaginación de cada espectador, ¿no? Y eso también me parece como una decisión muy acertada también a la hora de ver la obra, que tiene esa espectacularidad,
ese lugar activo del público, que no queda en un lugar pasivo, sino incluso también, bueno, en el texto incluso la historia no es un relato lineal, sino que está Ujú. fragmentado, entonces pide un lugar de mucha atención y a la vez toca lugares muy sensibles, ¿no? Que Es a mí me cierto. recuerda eso que le pasa al espectador es un poco lo que yo también siento cuando estoy haciendo la función, que es como que los dos hemisferios de mi cerebro están a pleno, ¿no? Porque el izquierdo está con todo para que yo sea precisa, recuerde la letra, digo, me pase toda la cuestión de la precisión, y por otro lado el hemisferio derecho dejándome, bueno, ser permeable, sentir y poner ahí todo el sentimiento. Entonces la apuesta también genera ese ejercicio en el espectador, ¿no? Como el lado sensible y el lado más Racional. racional Ujú. y Es cierto, es cierto. Realmente un desafío enorme el que tenés sobre el escenario, Raquel, con esta propuesta, como decías, ¿no? De un personaje tan que está atravesando estos dos duelos, como decías, por un lado, ese femicidio que comete su hijo y ese hijo que después termina volándose los pensamientos, como dice, ¿no? Realmente son imágenes muy potentes las que se van generando a lo largo, ¿no? De toda la obra. Realmente es muy impresionante, es muy, muy impactante. Y tenemos que contarles que Rota es la historia de esta madre cuyo hijo que creció, esto también lo dice la obra, creció como un árbol gigante que rompe las veredas y se fue mientras escondía la culpa bajo la tierra. Realmente son frases, son imágenes muy, muy poderosas realmente y tenemos que contarles que podemos descubrir a esta madre, a esta historia, los martes a las 20:30 en el Paseo La Plaza, esto es en Avenida Corrientes 1660. Y decíamos recién, Raquel, hace muy poquito están llegando de España. ¿Cómo fue esa gira? fue una gira para mí, bueno, totalmente íntegra, ¿no? Porque, bueno, por un lado, la posibilidad de volver a España 24 años después, cuando a mis ¡Wow! 20 años yo había viajado de mochilera 2 meses, y hoy volviendo a hacer teatro, que en aquel momento me acuerdo de haber viajado y decir, cuando yo vuelva va a ser haciendo teatro. En Y ese fue así, momento, y fue y así, fue así. y la verdad que mira que cómo son las cosas misteriosas de la vida, ¿no? Que yo ese viaje a 24 años atrás terminó de una forma trágica. Ay, Mi hermano falleció y yo estaba en Europa, estaba en España, cuando mi hermano tiene un accidente acá en Buenos Aires. Entonces, para mí cuando salió esta gira, fue impresionante por un lado, porque viajar con Rota, viajar con una claro. mujer que está en duelo, ¿no? Se entrecruzaron un montón de cosas en lo personal y en lo artístico, y fue, bueno, sanador y potenciador de todo. Y llegar a Casa de la América en Madrid, fuimos muy recibidos con todo el afecto, formar parte de esa conexión Buenos Aires-Madrid con un montón de artistas que viajaron de acá para allá. Sí. Así que la verdad, bueno, estuvimos felices de poder compartir el trabajo allá, y esta cosa, bueno, de la prueba respecto a cómo otra cultura, otra idiosincrasia, incluso hablando, siendo culturas hispanas, bueno, tenemos otros modismos y todo, cómo igual la cuestión de la empatía y el impacto que produce la obra y este personaje sucedía prácticamente de la misma manera, ¿no? Ujú. Eso fue muy fuerte. Es cierto, es cierto. Sí, pensaba, Raquel, que bueno, lamentablemente eh, esta es una situación, estos femicidios no es algo exclusivamente de aquí, de Argentina, es decir, lamentablemente afecta a todo el mundo. Entonces es como muy difícil no poder conectar, no poder empatizar con lo que está pasando en el escenario en cada una de las funciones de Rota, aún mostrando el otro costado, ¿no? El costado de esa madre, madre del femicida.
aún así yo creo que es posible conectar con la historia y no juzgar tal vez tanto como se juzga a ese personaje, ¿no? Sí, Que sí. ella tan juzgada se siente y también por otro lado buscando ese poquito de amor, un poquito de comprensión, algo que en definitiva todos buscamos, ¿no? Realmente es muy, muy impresionante. Sí, 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 la verdad que sí. Es cierto. Y recordaba, te escuchaba en tu relato, bueno, lo personal, ¿no? Cómo se había dado esta vuelta a España. Realmente es muy, 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 muy Sí, además impresionante, realmente, ¿no? te agrego otro dato, que fue lo que más me movilizó. Fue en las mismas fechas, o sea, y eso yo no Ah, lo organicé. O sea, claro. viste, si no crees en el destino o en las sincronías, estás ahí, porque de golpe me encontré con las mismas fechas y bueno, la verdad que si bien me movilizó muchas cosas que tenía que yo terminar quizás de sanar y de procesar respecto a lo personal, eh, definitivamente lo hice, ¿no? Como que Mm. fue este viaje con esta obra, ir, sentir esa posibilidad de expandirme y regresar a Buenos Aires y encontrarme con toda la familia esperándome y Qué estaba todo bueno. bien, fue realmente un regalo de la vida totalmente. Sin dudas, sin dudas. Realmente así lo debe haber sido. Y pensaba en Rota, en esta propuesta escrita por Natalia Villamil, dirigida por Mariano Stolkiner y que te tiene como protagonista Raquel, en cuál puede ser el aporte, ¿no? Para esta sociedad, no digo solo de Argentina, sino para el mundo. Porque lo cierto es que no queremos más vidas rotas, no queremos más gente convertida en esas bolsitas de polietileno que flotan en el aire, no queremos más eso. ¿Cómo pensás Y que esta propuesta puede ayudar, puede aportar a que, bueno, tal vez estos casos se empiecen a espaciar un poco más y ojalá algún día dejen de tener lugar? mira, conecto un poco con respecto al viaje, ¿no? Que también me llevó a ese lugar de, ¿no? Bueno, un poco ya subirse al avión y ver todo chiquitito, ¿no? Ahí abajo. eh, y poder sentir, ¿no? La humanidad que trasciende las culturas, trasciende las fronteras, el dolor, la pérdida y el sufrimiento no tiene idioma y no tiene banderas. Y, y yo creo que si bien es difícil, porque como te decía, digamos, conectarse o empatizar con la parte, digamos, que nos da temor, que es la violencia, ¿no? La muerte, todo eso, de alguna manera creo que echar luz sobre justamente aquellas cosas que nos da temor ver, el simple hecho de que el teatro esté como actuando como un foco de luz sobre alguna información que está tapada, que está oculta, casi te diría inconscientemente trabaja, ¿no? En ese lugar de sanar, como pasa en lo individual, ¿no? Bueno, uno ilumina alguna parte de la psiquis que está en la sombra y eso ya es sanador. Y me parece que esta obra, y yo elijo también hacer un teatro que ilumine zonas que al solo hecho ya de poner un poco de luz ahí, de enfocar, de ver, comienza un proceso que puede ser a largo plazo, pero inicia un camino sanador en ese Es sentido. cierto. Sí, un camino sanador, como decías, y ojalá, confío en que así sea, de transformación, ¿no? Sí. Sí,
Sí, sí, es algo que estamos necesitando realmente. Raquel, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por supuesto todos quedan invitados a Rota, la obra de Natalia Villamil con la dirección de Mariano Stolkiner y la actuación impactante realmente de Raquel Ameri con quien estamos comunicados. Rota se presenta los martes a las 20:30 en el Paseo La Plaza, esto es en Corrientes 1660. Raquel, muchísimas gracias otra vez, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo y bueno, se los espera Por para ver supuesto. Rota, para compartirlo. Por Gracias. supuesto que sí, aseguramos que lo van a disfrutar enormemente. A pesar de la temática en sí, realmente es un momento para regalarnos, un momento para la reflexión, así que están todos más que invitados. Y nosotros, les cuento, nos vamos a estar reencontrando en un ratito, porque como les decíamos al comienzo, estamos celebrando nuestro primer mes de esta octava temporada. Así que lo vamos a estar celebrando con más teatro. Así que en un ratito nada más estamos de vuelta, no se vayan, los estamos esperando.